Hola, comenzamos entonces con esta sesión sobre el racionalismo crítico. Hoy vamos a estar hablando sobre esta línea, sobre esta propuesta teórica de la cual Karl Popper es el principal autor. Como ha sido usual, les comparto aquí abajo algunas de las referencias que he utilizado para la preparación de esta sesión. Hay unos artículos de Roger Sepúlveda, de Luis Delio, Elizabeth Stroker y textos, pues, por supuesto, del mismo Karl Popper. A lo largo de esta sesión vamos a estar viendo estas 5 ideas principales. Vamos a comenzar hablando en primer lugar sobre el autor, sobre quién es él, un poco de su contexto y de los aportes más relevantes que tiene. Luego pasaremos a una sección un poco más extensa y relevante sobre los problemas fundamentales de la lógica de la investigación científica. Ahí vamos a ver cuáles es que son los aportes, las propuestas que Popper plantea. Vamos a ver hacia dónde es que iba y por qué es que, a pesar de parecer cercano al círculo de Viena, a la línea del positivismo lógico, va a ir en una dirección completamente diferente a la de ellos. En tercer lugar, mencionaremos rápidamente unos elementos sobre una teoría de la realidad que Popper plantea. Hablaremos de los 3 mundos de Popper. Y finalmente, tocaremos algunas ideas sobre la filosofía política y social de este autor. Vamos a ver qué es lo que quiere decir él con esta idea de la ingeniería social fragmentaria y vamos a ver qué es lo que entiende y por qué defiende a la sociedad abierta. Karl Popper, entonces, como autor, es un hombre que nació en 1902, murió en 1994. Es importante tener en cuenta esa vida casi que por completo del siglo XX. Vamos a ver que esto va a ser un elemento bien importante tanto para sus aportes en la filosofía de la ciencia como en la filosofía política. Hay que decir en primer lugar que él nació en Austria, él es un austriaco, fue exiliado en medio de la guerra, de la apropiación, la llegada de los alemanes del Tercer Reich a Austria. Él huyó, intentó por varios tiempo ir a Inglaterra o a Estados Unidos. Finalmente pues fue difícil este proceso y terminó yendo, se fue para Nueva Zelanda, donde fue profesor de lógica y de matemáticas, de física también, si recuerdo bien, en este país. Luego, con el paso de los años, puede viajar a Inglaterra, trabaja ya casi toda su vida en la London School of Economics, que es, como muchos lo sabrán, una de las universidades más prestigiosas e influyentes del mundo y sin duda de Inglaterra. Allá vive un buen número de años, se nacionaliza británico y es nombrado caballero por la reina Isabel II. O sea, estamos hablando de Sir Karl Popper en esta sesión. Este personaje no solamente estaba dentro del espacio académico, cerrado y muchas veces hermético de la línea de la filosofía de la ciencia, donde hizo sus aportes más relevantes, sino que también tuvo un papel muy muy importante en la filosofía política, en el análisis social de su época. Debido a eso es que la reina Isabel lo nombra caballero en su época. Vemos entonces que están estas dos características. Por un lado, la de el gran intelectual que aporta a la filosofía de la ciencia del siglo XX y la de el gran intelectual que aporta análisis de filosofía política. Sobre el primero habría que decir algo
algo bien interesante. Este es un personaje que creció, se educó en una Austria supremamente culta, llena de debates sobre el conocimiento, cercano entonces a los primeros momentos del Círculo de Viena y sus representantes, pero si bien se acerca a estos problemas, tiene una reflexión sobre el lenguaje, sobre qué es la ciencia, vamos a ver que se diferencia sustancialmente de las respuestas que el Círculo de Viena y el positivismo lógico dio sobre estas preguntas. Él estaba en un momento de la historia de las ciencias muy, pues, casi que inigualable, un momento en donde por un lado estaba Einstein revolucionando la teoría de la física, mostrando y defendiendo la teoría general de la relatividad, y por otro lado estaba también Freud, Sigmund Freud, proponiendo una serie de interpretaciones y lecturas y ideas sobre el psicoanálisis. Ambos autores estaban revolucionando diferentes secciones del pensamiento humano, y hay pruebas sobre cómo Karl Popper, pues, atiende y estudia intensamente a Freud y atiende y estudia intensamente también a Einstein, y poco a poco se va dando cuenta que tienen dos formas de trabajo muy distintas. Si bien Einstein y Freud estaban elaborando y estaban modificando sus campos de trabajo, pues, lo que estaba haciendo Popper era mirándolos a ellos para ver cómo es que procedían, y empezó a haber una diferenciación bastante clara y sustancial sobre el modo de proceder de Freud y el modo de proceder de Einstein. Más adelante vamos a ver que esto es una diferencia bastante fuerte, en la que él va a llamar a unos pseudociencia y a otros ciencia. Más adelante más sobre esa polémica acusación. Ahora, sobre el tema de la filosofía política, habría que decir que Popper es un gran defensor de la democracia liberal. Normalmente se lo ha categorizado como un socialdemócrata. Él estaba en el contexto de las guerras. Él fue exiliado de Austria, hacia Nueva Zelanda por la llegada del nazismo a su país. Él estaba interesado en ese tema. La guerra había agitado su vida, y sin dudas, pues luego de ese tipo de experiencias, sintió que tenía que reflexionarlos y hablar sobre ellos. Si eso no fuera poco, como si eso no fuera poco, Popper también es de una familia judía que se convirtió al protestantismo, y a pesar de que él se declaró en múltiples ocasiones como un agnóstico, en otras ocasiones algunos lo señalaban como un ateo militante, pero él siempre se declaró era como un agnóstico. Pues su antigua familia judía, con sus conocidos, con sus familiares distantes, pues sería presa directa y clara, pues, de este enfrentamiento en la Segunda Guerra Mundial. En ese momento hay que mencionar también que Popper tuvo un acercamiento al marxismo. Fue un acercamiento corto y se aleja para sumarse a estas filas de la socialdemocracia, que, como veremos, pues tiene unas diferencias sustanciales. Ya veremos entonces qué es lo que nos plantea este autor. Por ahora, sobre este tema, comencemos diciendo que la diferencia que Popper notaba entre el modo de proceder de Freud y el modo de proceder de Einstein generó esta diferencia entre lo que él llamaba una pseudociencia y lo que él llamaba una ciencia. Afirmaba entonces que el psicoanálisis y la psicología en general eran una pseudociencia, mientras que la teoría física de Einstein sí que era una ciencia. Si bien en este momento puede haber muchos críticos
frente a la psicología, pues va a ser difícil encontrar un autor contemporáneo que haga este tipo de acusaciones frente a la psicología y al psicoanálisis. Hay un gran combate, muchos autores que se tratan de distanciar muy fuertemente de estos campos, pero en este momento sí que Popper hablaba con palabras fuertes al señalarlos de pseudociencia de una forma tan peyorativa. Y él entonces separaba estas dos con algo, como con unos modos de proceder muy claramente distintos, mientras que la pseudociencia lo que hacía era mirar para atrás para explicar el estado presente de las cosas. La ciencia lo que hacía era mirar hacia adelante para predecir el futuro estado de las cosas. Eso lo que hacía era, decía él, por eso Freud podía explicar una personalidad, una forma de comportarse de una persona en específico por algo que hubiera pasado antes en su infancia, porque lo habían abrazado mucho o muy poco, porque había tenido la aceptación de su familia o el rechazo, por diferentes motivos, pero siempre hacia atrás, y ese tipo de hechos que estaban atrás ayudaban a explicar por qué en el presente las cosas funcionaban como funcionaban, y lograban entonces confirmar su teoría. Así entonces, afirma Popper, las pseudociencias lo que hacen es confirmar, es buscar las pruebas para confirmar lo que ya están pensando. Por otro lado, muy distinto, la ciencia, con Einstein, lo que hacía era mirar hacia adelante para predecir el estado futuro de las cosas. Einstein estaba sentado buscando en qué casos no iba a funcionar su teoría de la relatividad. Estaba buscando intensamente cómo refutar sus propias ideas. En qué momento no funcionaba. Estaba buscando casos que se iban a presentar en el futuro, y si su teoría no daba cuenta de esos casos es porque la teoría tendría algo malo. Había un riesgo mucho mayor. La ciencia, a diferencia de la pseudociencia, no estaba buscando confirmar sino refutar su propia teoría. Estaba buscando los casos y las predicciones más riesgosas para ver si podían destruir esa teoría científica que estaban planteando. Ahí entonces Popper empieza a plantear una diferencia clara en la cual la pseudociencia confirma, la ciencia refuta. Esto lo que hacía era cambiar por completo una noción que se tenía sobre el conocimiento científico aceptable, para empezar a comprenderlo no como un conocimiento certero e inmóvil, universal, sino como un conocimiento siempre provisional, siempre hipotético. Es un conocimiento que siempre está en constante evaluación. Cuando tenemos una teoría y estamos seguros de que ella ha explicado un montón de fenómenos, siempre tiene la posibilidad de ser una teoría que se caiga. Antes de que llegara Einstein ya había pasado Newton y había explicado con sus leyes de la gravedad cómo es que el Sol funcionaba y girábamos alrededor del Sol, pero ahora llegó Einstein, refutó esa teoría y mostró que podíamos tener una ciencia, un conocimiento provisional, hipotético, más acertado, que explicara fenómenos nuevos con su teoría general de la relatividad. Vamos a ver que en esta línea de la ciencia, en esta forma de entender la ciencia desde Popper, hay unas críticas fuertes entonces al Círculo de Viena y al positivismo lógico. Popper los critica con nombre propio y con un dedo acusador muy efectivo. Señala, por ejemplo, que la pretensión de comprobar todo enunciado científico empíricamente conduce a la muerte de la ciencia. El positivismo lógico, eso era lo que estaba tratando de hacer. El positivismo lógico lo que pretendía hacer era hacer unos análisis lógicos y del lenguaje supremamente detallados
que siempre fueran contrastados con la experiencia empírica para poder ver si tenían sentido o no, para poder verificarlos. Vamos a ver que Popper va a decir eso es imposible. Finalmente, ese tipo de línea sigue lo que Popper llamaría como presentaría como la inducción y la verificación del Círculo de Viena. Ellos, al seguir el principio de la inducción y tener un énfasis tan fuerte en la verificación, lo que querían era tener conocimientos certeros e indudables, y finalmente eso era imposible de conseguir para Popper, y en gran medida es un acuerdo bastante generalizado en este momento en las ciencias. Los conocimientos siempre son provisionales, los conocimientos siempre están sujetos a ser revisados. Cuando tenemos una respuesta, no es una respuesta de una vez para todas, sino que siempre está sujeta a ser revisada. Además, Popper señalaba que las leyes siempre suponen que un objeto se seguirá comportando como se ha comportado, y eso es un asunto no verificable. Siempre las leyes en algún momento tienen que dejar de hacer esa comprobación empírica y tienen que decir, bueno, hemos analizado una cantidad suficiente de experimentos, hemos analizado una cantidad suficiente de fenómenos para tener una especie como de confianza de que esto va a seguir funcionando de este modo. Pero es imposible, señalaba Popper, es imposible verificar todos los casos del universo al 100% y comprobar y verificar que se comporten de acuerdo a esa ley. En algún momento hay que parar, dejar esa ley como una ley provisional y estar abiertos a que pueda cambiar. De ese modo, entonces, Popper se distancia fuertemente del positivismo lógico del Círculo de Viena, que quería conseguir un conocimiento certero e ir construyendo ladrillito por ladrillito, paso por paso, de una forma segura e indudable el conocimiento humano. Popper va a decir, pues, la ciencia no funciona así. Ahora, acá empezaba ya a mencionarles sobre el problema de la inducción y el problema de la verificación. Vamos a ver que Popper nos va a hablar de unos problemas fundamentales de la lógica de la investigación científica. Él tiene este libro, La lógica de la investigación científica, bastante famoso, en donde comienza a presentar muy sistemáticamente toda su visión sobre qué es la ciencia, cómo funciona el pensamiento científico, cómo conocemos lo que conocemos y cómo poder confiar en ese conocimiento. Acá vamos a empezar a ver varios de los problemas fundamentales que él empieza a identificar. En primer lugar está el problema de la inducción, ese problema que él ya veía en sus contemporáneos del Círculo de Viena y de muchos otros. Era esta idea en la cual la lógica de la investigación en las ciencias empíricas debía seguir, era un método inductivo. Esa era como lo que ellos seguían, era la forma de pasar de enunciados singulares, o sea, de observaciones, de experimentos, a enunciados universales, a hipótesis y teorías. Era ir de los casos concretos, específicos, y luego a partir de ellos generar una teoría mayor. Ese era el camino de la inducción, ese era el camino del Círculo de Viena. Ese era el camino también de muchos empiristas de la tradición de la filosofía. Él, frente a este problema de la inducción, lo que hace es cuestionar la misma lógica inductiva. Él lo que dice es, pues, ¿bajo qué condiciones están justificadas las inferencias inductivas? ¿Cómo es que hacemos esto de que los casos singulares nos permitan construir una hipótesis, una teoría más macro? Él duda de ese procedimiento y lo que dice es, no hay que ir en inducción, sino en deducción. Hay que construir una teoría del método deductivo desde la contrastación. Para él, esta palabra contrastación va a ser supremamente clave.
Entonces, por el momento, cuestiona inducción y le apuesta más a la deducción desde la contrastación. Ahora, otro de los problemas fundamentales que él identifica es la eliminación, la necesidad de eliminar el psicologismo. Estaba interesado en un análisis lógico del conocimiento científico. Él estaba interesado en entender cuál era el trabajo del científico, que para él es proponer teorías y contrastarlas bajo ese método deductivo. Ya más adelante vamos a ver cómo es. No era tan importante para su trabajo entender cómo es que se le ocurre una idea, un nuevo conocimiento a una persona en específico. Para él no era importante o no era científicamente estudiable la forma en la cual teníamos ese eureka, la forma en la cual surgía esa idea que cambiaba una noción y un campo, una forma de entender el mundo. Eso era una tarea para la psicología empírica que podía hacer unos aportes en ese sentido, podía presentar unas teorías de cómo funcionaba y bueno, podría intentar pues dar cuenta de ese camino. Él siempre, como les dije ahorita, él siempre miró de lejitos a la psicología y no le gustó mucho ese enfoque. Ahí entonces necesitamos este método deductivo de contrastar que nos permita eliminar el psicologismo. Y ahí es entonces que él defiende este camino, este paso a paso para la contrastación deductiva de las teorías. Lo que dice entonces es, pues primero lo que hacemos es tener un problema, siempre el conocimiento surge desde un problema, no desde un hecho concreto de la realidad, sino desde un problema, desde una idea provisional que tenemos en la cabeza, que planteamos, que construimos lógicamente, construimos esa teoría provisional, esa hipótesis. De esa hipótesis tenemos que derivar unas conclusiones, luego tenemos que comparar lógicamente esas conclusiones, ver si tienen una coherencia interna o si se contradicen entre ellas. Pues si se contradicen es porque hay algo más ahí arriba, hay algo más en las premisas que se estaban planteando y habrá que revisarlo. Si esta idea provisional con sus conclusiones derivadas supera la comprobación lógica, supera la coherencia interna, luego pasa al análisis sobre qué forma lógica tiene esta teoría, si es una teoría empírica o si es una teoría tautológica. Luego va a ver si esa teoría va a estar aportando un adelanto, va a estar solucionando preguntas que las teorías que están al lado no están solucionando, nos va a ayudar a entender algo que no entendemos en este momento. Si es así y si sobrevive a ese último paso, debe pasar entonces a la última etapa, que es la más famosa del pensamiento popperiano, que es la contrastación empírica de las conclusiones que pueden deducirse. Aquí lo que pasa entonces es, se cogen esas conclusiones que se derivaron, se contrasta empíricamente y si esas conclusiones se falsean, si esas conclusiones son falsas, se debe desechar esa idea provisional que habíamos tenido inicialmente. Al menos se tiene que cuestionar. Si la conclusión tiene un problema es porque la premisa, la teoría que habíamos planteado, tiene un problema. Aún así, si en esa contrastación empírica de las conclusiones se demuestra que se verifican, que si funciona y le podemos poner el chulito, pues se acepta provisionalmente, siempre provisionalmente. Recordemos, esto es muy importante para Popper, el conocimiento siempre será provisional. Teniendo eso en cuenta, Popper continúa sus problemas fundamentales de la lógica de la investigación científica, señalando que el problema de la demarcación es uno de los problemas esenciales en este camino.
eh, sus colegas neopositivistas, tanto el positivismo moderno como el contemporáneo, había seguido la lógica inductiva para entender ese criterio de demarcación, y él, un poco insatisfecho, señala que ellos estaban más interesados en intentar eliminar la metafísica, intentar decir que los sistemas metafísicos y las ciencias empíricas no se la van para nada y que hay que desechar todos los sistemas metafísicos como pura palabrería. Él entiende entonces que ese énfasis excesivo del positivismo lógico, del positivismo moderno y contemporáneo, era producto de esa lógica inductiva que ellos tenían, era un producto de esa forma de proceder que ellos tenían desde casos específicos hacia ideas más generales. Él, por el contrario, lo que dice es que la demarcación hay que construirla de un modo distinto. La demarcación, él la tenía, afirmaba que él seguiría es una forma, un camino tanto de rigor lógico, pero también de la libertad del dogmatismo para producir un concepto de ciencia empírica que fuera lo más definido posible, que fuera un concepto de ciencia en el que todos nos pudiéramos poner de acuerdo. Hay que entender que en este momento esa idea de ciencia, pues se hablaba mucho de ella, pero no estaba claramente definida. Había tantas acepciones distintas que, pues, Freud hablaba de una y Einstein hablaba de otra, con unos modos de proceder claramente diferentes. Popper, siendo parte de esa tradición interesada en la unificación de las ciencias, en entender que el método científico era uno, que la investigación científica era una única forma de proceder, desea dejar de lado ese énfasis tan fuerte de eliminar la metafísica y se concentra primero es en cómo definimos la ciencia. Ahí empieza a construirla diciendo que el sistema teórico empírico debe tener estas tres características: debe ser sintético, debe ser posible y debe ser referente a nuestro mundo de experiencia. Que sea sintético significa que es un mundo no contradictorio, que sea posible significa que represente un mundo de experiencia posible, que podamos imaginar, que podamos considerar en nuestra razón. Y por último, para que no sea simplemente un mundo posible dentro de los muchos mundos posibles, tiene que ser referente a nuestro mundo de experiencia, y la forma de comprobar eso, que sea referente a nuestro mundo de experiencia, es haciéndole la contrastación, es mostrando que soporta las contrastaciones que se le están haciendo a esa teoría, poniéndolo a prueba, intentándolo refutar y viendo a ver si sobrevive o no, si da cuenta de esos intentos de refutación o no. Frente a ese difícil panorama, porque pues, el Círculo de Viena, si bien tenía las críticas que él señalaba, pues tenía una forma de seguir definiendo un criterio de demarcación más claro. Acá Popper por ahora solo nos ha ido dando unas características. Él entonces ya aquí nos habla con más claridad y contundencia sobre cuál va a ser su método, su criterio de demarcación. Y ahí es donde aparecerá la importante palabra de la falsabilidad de Popper. Para Popper la falsabilidad es el criterio de demarcación, mientras que el positivismo lógico, el Círculo de Viena, los positivistas contemporáneos estaban interesados en poder ver si un enunciado tenía sentido o no, es decir, si podía ser verificable como verdadero o como falso, según la experiencia. Ese énfasis en lo verificable es lo importante aquí. Popper va a decir, no, el énfasis en lo verificable no es lo importante, la verificabilidad no es el criterio de demarcación. No importa que yo pueda, pues lo principal no es que yo pueda demostrar si es verdadero o falso. Lo importante es que
esos sistemas sean falseables, que esos sistemas sean susceptibles de ser contrastados y refutados por la experiencia, por la experimentación, que sean sujetos de aceptar y demostrar que están equivocados. Un poco recuerden lo que decía ahorita sobre Einstein, que puedan seguir ese modelo, esa forma de actuar en la que están dispuestos a hacer una proyección, una previsión sobre qué va a suceder y que si no sucede, eso significa que hay un problema con la teoría. Es decir, que la experiencia pueda mostrarnos equivocados. Si simplemente construimos un criterio de marcación en el que estemos interesados por verificar como falso o verdadero algo, van a poder estar sobreviviendo una serie de teorías que no pueden ser refutadas bajo ninguna circunstancia. Vamos a estar con un montón de teorías que no son teorías científicas para Popper, no son teorías científicas, sino dogmas y axiomas. Son simplemente leyes que están ahí puestas y que no podemos cuestionar y que tenemos que agachar la cabeza y decir, sí señor. Él entonces está en contra de ese camino, él está fundamentando una forma de ciencia, una forma de objetividad científica en donde el conocimiento tiene que ser contrastable intersubjetivamente. Es decir, cualquier persona debe tener la capacidad de contrastar ese sistema, esa teoría, para ver si funciona o no. No puede ser que alguien en algún momento dijo que recibió una revelación divina sobre cómo funcionaban las cosas y debido a eso, ese es un conocimiento certero que todos deben aceptar y que es por tanto científico. Popper ahí va a decir, pues eso es metafísica y yo no tengo tantísimos problemas como los colegas del Círculo de Viena con la metafísica, pero pues aquí estamos hablando de algo distinto. Eso no está siguiendo los pasos, eso está yendo por un camino distinto y bueno, eso como veremos más adelante, pues eso nos servirá en algunos momentos para unos temas de política y de cómo nos ordenamos, pero que es científico y que es conocimiento como confiable, provisional, hipotético, pero tan confiable como es posible, ya no tanto. Esa objetividad científica popperiana, entonces, dependiente del conocimiento y contrastable intersubjetivamente, siempre va a estar en revisión, siempre va a estar revisando sus propias afirmaciones y por tanto acepta de entrada que no hay nunca un conocimiento último y definitivo. No vamos a llegar nunca a una respuesta final sobre el conocimiento, sobre cómo funcionan las cosas del mundo material, de los productos que nosotros creamos o de otros elementos. Ya más adelante vamos a ver cuáles es que son esos mundos que él plantea. Esta lógica deductiva trabajada por Popper sigue esta forma de trabajo, esta lógica deductiva lo que hace es hacer una transferencia de la verdad de las premisas a las conclusiones. Lo que hace es decir, pues, si las premisas son verdaderas, las conclusiones deben ser verdaderas. Esa era la idea pues como básica de la lógica deductiva. Aún así, ahí Popper echa mano de una famosa tautología del razonamiento lógico, que es el modus tollens. El modus tollens tiene esa expresión formal que ustedes pueden ver en la pantalla. Esa expresión formal en lenguaje natural se presentaría como dados P y Q, si P implica Q y no P está comprobado, entonces podemos afirmar no Q.
Esto en el lenguaje de la lógica y como representación, pues como unido a la lógica deductiva y el camino que Popper está planteando, tiene varias consecuencias. La tautología en sí misma lo que está diciendo es que pues, si en un razonamiento todas las premisas son verdaderas y la inferencia aplicada es válida, la conclusión será válida. Aún así, pues, si la inferencia aplicada es válida y la conclusión es falsa, necesariamente al menos una de las premisas debe ser falsa. Acá Popper lo que está diciendo es, en la lógica deductiva no vamos a quedarnos solo, o más bien no vamos a seguir la línea de la transferencia de la verdad de las premisas a las conclusiones, sino que vamos a hacer una retransferencia de la falsedad de las conclusiones a al menos una premisa. Si la conclusión la ponemos a prueba, la contrastamos y demuestra ser falsa, significa que es que arriba una de las premisas que considerábamos verdadera tiene al menos un error. Al menos una de esas premisas tiene un error y tenemos que revisar y replantear esa teoría, ese racionamiento en el que esas premisas habían estado en juego. Hasta ahí entonces Popper nos ha planteado cuáles son sus problemas fundamentales de la lógica, de la investigación científica. Nos ha mostrado cuál es el camino que él sigue, nos ha dicho que es a través de la lógica deductiva, que es a través de la comprobación, que la demarcación a través de la falsabilidad es lo relevante, es que una teoría pueda ser falseable, que una teoría pueda ser refutable, que haya algún tipo de evaluación que le podamos hacer a esa teoría que la demuestre como equivocada. Si no podemos hacer un experimento y si no hay un hecho de la realidad que cuestione esa teoría, si no hay absolutamente nada de la realidad, de la experimentación que podría refutar esa teoría, es porque eso no es una teoría científica, eso es un dogma. Lo estamos teniendo que aceptar sin importar nada y ahí ya habría un problema, ahí ya estaríamos hablando de metafísica o de pseudociencia y no de ciencia. Teniendo eso claro, vamos a empezar a ver cómo él une estas ideas con otros planteamientos. Por ejemplo, con que lo trataremos muy superficialmente, pero para hacernos una idea sobre la teoría de la realidad. Para él, para Popper, hay una tripartición de la realidad, hay una separación de la realidad en tres mundos, y los tres mundos interactúan entre sí, pero suenan tres mundos diferentes. Había que entenderlos como mundos diferentes para entender qué sí era científico, qué podía ser científico y qué definitivamente no podía ser científico bajo ninguna circunstancia. Él habla entonces de un primer mundo, que es el mundo de las entidades físicas, de los cuerpos materiales. Ahí están entonces entidades como el hidrógeno y los líquidos y los cristales y los organismos vivos y las libretas y los libros y las cosas concretas que podemos tocar y señalar. El mundo 2 es el mundo de los estados mentales, de las experiencias subjetivas, es el mundo de la sensibilidad, es el mundo de los estados de conciencia, es lo que sucede en nuestra mente, es las disposiciones psicológicas que tenemos, la conciencia del yo, la conciencia de la muerte, los elementos que están profunda y radicalmente marcado por nuestras experiencias subjetivas. Y en tercer lugar, el mundo de los productos de la mente humana, las cosas que construimos desde nuestra mente. Él afirmaba que ahí todos esos productos siempre estaban codificados simbólicamente, pero ahí entonces están cosas como las historias, los mitos explicativos, las herramientas técnicas y tecnológicas que construimos, las teorías científicas que proponemos,
las instituciones sociales que construimos, las obras de arte, el lenguaje, ese tipo de elementos son productos de la mente humana, pero tienen unas características diferentes a las del mundo 2. El mundo 2 es lo que sucede en la intimidad, en la subjetividad de cada uno. El mundo 3, en el mundo 3 ya hay una materialización de esos productos, una materialización verbal o una materialización concreta. Vemos ahí que si estos tres mundos interactúan entre sí, pues podemos tener una interacción entre el mundo 2 y el mundo 1, entre el mundo 2 y el mundo 3, y entre el mundo 1 y el mundo 3. De todas esas, solamente la interacción del mundo 1 y el mundo 3, la interacción entre el mundo de las entidades físicas, de los cuerpos materiales, y el mundo de los productos de la mente humana, esas interacciones son las únicas que pueden ser estudiadas y que pueden tener una objetividad científica. ¿Por qué? Porque cuando entran en juego los elementos del mundo 2, cuando entran en juego los estados mentales, bien sea para afectar los cuerpos materiales, es decir, para afectar el mundo 1, o para crear el mundo 2, para inventarse esas historias, para inventarse esa obra de arte, para tener el eureka que mencionaba anteriormente sobre la gran innovación en la teoría científica. Ese tipo de relaciones que vinculan al mundo 2 a los estados mentales no pueden ser contrastables nunca. Los estados mentales no pueden ser contrastables. Como son experiencias subjetivas, como son experiencias sobre las cuales no se puede hacer una refutación de esas experiencias, de ese estado mental íntimo e individual de cada una de las personas, no podemos contrastarlo, no podemos hacer un estudio objetivo, científico sobre ese tipo de interacciones. Están ahí, sin duda producen muchísimas cosas del mundo, tienen una gran cantidad de efectos, pero Popper, en su camino por entender qué era la ciencia y cómo procedía, dice las cosas que tienen que ver con esas experiencias subjetivas, bien sea pues porque son afectadas por elementos físicos, cuerpos materiales, o bien sea porque crean esos productos de la mente humana. En ningún caso van a poder ser contrastables, en ningún caso van a poder ser científicos en este sentido riguroso. Este tipo de planteamientos pues, posteriormente va a tener muchos críticos, pero hay que tener en cuenta pues, que este personaje estaba intentando construir un campo, estaba intentando plantear un nuevo camino como de entendimiento sobre qué es la ciencia, cómo nos relacionamos con el conocimiento, y bueno, él mismo defendía la contrastación, la demarcación desde la falsibilidad. Él podía estar equivocado si su teoría estaba ahí para que todos la comprobaran, si demostraban que una de sus conclusiones estaba errada, pues era porque alguna de sus premisas estaba errada y tal vez pues esta teoría de la realidad tenía problemas. Y él, siguiendo y siendo coherente con su planteamiento inicial sobre el conocimiento y la ciencia, diría, pues tienen razón, lo que yo propuse estaba equivocado, sigamos con esta teoría más apropiada que la mía. En teoría, pues así sería ya. Los egos intelectuales empezarían a generar las dificultades que históricamente generaron y las defensas a ultranza de algunos planteamientos pues que por los avances de las ciencias cognitivas y demás pues demostraban que esos estados mentales sí podían ser estudiados de una forma diferente. Para ir dando paso
a la otra faceta de Popper, tendremos que hablar entonces de sus propuestas de la filosofía política. Aquí vamos a hablar de estos tres elementos. Vamos a hablar sobre la crítica al historicismo como punto de unión entre su teoría del conocimiento y su filosofía política. Vamos a ver por qué él defiende la ingeniería social fragmentaria en lugar del holismo, del historicismo, y vamos a ver por qué él defiende la sociedad abierta en lugar de la sociedad cerrada. Estas tres van a ser las ideas de la filosofía política de Popper. Sobre la crítica al historicismo, él plantea estos cinco puntos. Esto es una cita de él, de un libro llamado La miseria del historicismo, y él afirma entonces estos 5 puntos. Dice: 1. El curso de la historia humana está fuertemente influido por el crecimiento de los conocimientos humanos. 2. No podemos predecir por métodos racionales o científicos el crecimiento futuro de nuestros conocimientos científicos. 3. No podemos, por tanto, predecir el curso del futuro de la historia humana. 4. Esto significa que hemos de rechazar la posibilidad de una historia teórica, es decir, de una ciencia histórica y social de la misma naturaleza que la física teórica. No puede haber una teoría científica del desarrollo histórico que sirva de base para la predicción histórica. 5. La meta fundamental de los métodos historicistas es, por lo tanto, errónea. El historicismo cae por su base. Acá entonces Popper lo que nos está diciendo es lo que señala en este texto de la miseria del historicismo, lo que trata de mostrar con estos 5 puntos es que ese historicismo que pretendía encontrar unas leyes sobre cómo funcionaban los fenómenos sociohistóricos, sobre una universalización del comportamiento social y político de la humanidad, era imposible, no podíamos lograrla. Ese historicismo lo que hacía, pues esos fenómenos sociohistóricos no podían ser experimentados, no hacían unas predicciones y no podían ser cuantificados. Ese historicismo lo que estaba defendiendo era una pretensión de certeza, estaba intentando llegar a conocimientos certeros de leyes inamovibles, de leyes que hubieran, pues que estuvieran sólidas de una vez para todas, de una ciencia de la historia que nos permitiera saber que la humanidad pasaba por unas fases definidas, que al paso 1 de la humanidad iba a seguir al paso 2 y a el 3, o que los procesos naturales de la evolución social iban a hacer que todo funcionara en un mismo orden para todas las poblaciones. Él estaba diciendo, pues acá esa pretensión historicista de leyes, de pretensión de certeza, no pueden ser contrastadas o falseadas de ningún modo, solo pueden ser obedecidas ciegamente y por tanto no pueden ser científicas. Si no pueden ser contrastadas o falseadas, no pueden ser científicas. La física teórica puede plantear una ley, puede prever, puede ser puesta en experimentación, puede ser puesta ser estudiada desde la cuantificación, puede ser contrastada, puede servirnos para entender cómo actuar, cómo se va a presentar un fenómeno de los hechos naturales que vemos desde la Tierra y un movimiento de las estrellas. Podemos hacer ese tipo de análisis. Con los fenómenos sociohistóricos no podemos hacerlo. Y quien nos esté diciendo que hay estas reglas, que hay estos ritmos, que hay estas tendencias o estas leyes de la historia, lo único que está queriendo, afirmaba Popper, lo único que está queriendo es que asintamos con la cabeza, que obedezcamos ciegamente y que no cuestionemos
ese dogma recibido. Ahí, siguiendo en esa misma línea de la crítica al historicismo, es que él plantea esta idea de la ingeniería social fragmentaria, una palabra que a la mayoría de los humanistas les puede generar incomodidad. Esta idea de la ingeniería social fragmentaria apuntaba a ser una alternativa frente al carácter holístico del historicismo, a ese en el que quería abarcarlo todo, en el que quería entender, dar por sentadas unas propiedades de todas las partes, quería presuponer un todo unificado, quería dar cuenta de las relaciones completas de todas las partes. Él, como ya vimos en la diapositiva anterior, él veía esto como algo peligroso, como algo que no tenía un propósito científico, sino de obediencia, de doblegar las facultades humanas de la crítica y del pensamiento. Y es por eso entonces que afirma varios elementos. Es por eso que dice pues, que este historicismo entiende y habla de una historia, de la historia con mayúscula, pero que para él no hay la historia, sino historias múltiples y diversas. Para él no hay tal cosa como la sociedad como un todo de relaciones. No se puede acceder a eso, no se puede entender la sociedad como una cosa única sobre la cual entendemos todas sus propiedades y conocemos todas las relaciones de sus partes. Ahí lo que podemos hacer, y ya es bastante, es empezar a trabajar desde lo particular, desde lo selectivo, desde lo fragmentario, entender las historias particulares, entender que las sociedades tienen fragmentos diferentes, grupos diferentes, formas de relaciones diferentes, entender entonces que no debemos seguir el camino de unas ciencias sociales universalizantes y que quieran dar cuenta del todo, que sean totalizantes. Hay que entender que lo fragmentario, las partes, el estudio de lo particular y de lo selectivo es supremamente relevante y es el tipo de conocimientos, pues nos plantea la posibilidad de acceder a conocimientos que sí sean científicos, que no tengan ese carácter omniabarcativo del historicismo, ese carácter de holístico de dar cuenta de todo, sino que tengan un carácter puntual, más concreto, sobre entender elementos específicos de la realidad sociohistórica. Él estaba bastante preocupado por esto, porque entender, afirmaba él, que hablar de la historia y la sociedad con mayúsculas, lo único que hacía era aumentar el poder de un Estado, aumentar el poder de los poderosos para atender cada vez más al totalitarismo, ese totalitarismo que estaba tan fuerte en el mundo de las guerras del siglo XX. Esa idea de tener la historia y que fuera algo unificado, que fuera una historia que seguía unas leyes, pues era el tipo de lógica que los países del nazismo alemán, del fascismo español, eh, del fascismo italiano, del, del, se me fue el nombre, bueno, de los españoles, de la línea portuguesa también, ese tipo de esos proyectos políticos estaban interesados en fomentar una historia, la historia, y en fomentar una sociedad, su sociedad, la que ellos representaban, la historia de la cual ellos eran los defensores y los abanderados. Acá entonces Popper nos está diciendo, hay que entender lo particular, lo selectivo, lo fragmentario, y por tanto su camino para la ingeniería social estaba dirigido era a estudiar las instituciones humanas
para evaluar el funcionamiento que presentaban en el presente, cómo funcionaban en este momento, y lo que quería era entender cómo mejorar y remodelarlo en su funcionamiento futuro. No estaba interesado en estudiar las instituciones humanas sobre su historia y sobre cómo esta institución humana fue aceptada en la sociedad inglesa de la mitad del siglo XVIII o XIX o XX. Él no estaba interesado en eso, tampoco estaba interesado en entender cuál era la ubicación general de este tipo de instituciones en el desarrollo unívoco y único de la historia. Él lo único que creía y que quería era ver esas instituciones humanas puntuales que eran creadas por nuestras acciones de forma consciente o de forma pues como en un proceso como autorregulado. Ese tipo de acción, ese tipo de instituciones las elegíamos, las creábamos sus objetivos y las podíamos entender, modificar y mejorar. La ingeniería social fragmentaria seleccionaba, estudiaba particularmente instituciones, así fueran un fragmento específico y reducido de la sociedad, pero justamente eso era lo que permitía generar unos cambios auténticos, generar unos análisis científicos que superaran las pruebas que él en su teoría de las ciencias, en su teoría del conocimiento había planteado. El holismo del historicismo, esa idea de entender la sociedad como un todo y transformar la sociedad desde las revoluciones, pues no había como por dónde cogerla, no había cómo contrastarla, no había cómo evaluarla. Para él, el ingeniero social fragmentario lo que apunta es a problemas concretos, a situaciones a realidades sociohistóricas concretas sobre las que tiene una disponibilidad de información, de datos, de elementos. Puede reformar ese tipo de pues ese fragmento que seleccionó, lo puede reformar para que sea más eficiente, para que en el futuro funcione mejor, para que en el futuro responda más eficiente y efectivamente sobre pues cualquiera que sea su propósito, cualquiera que sea el propósito de esa institución. Ahí es donde Popper va a empezar a acercarse, o va a ser más bien una referencia, un referente importante de diferentes propuestas económicas, de gobierno y metodológicas, como la teoría de la elección racional y el individualismo metodológico. Acá es donde él está cercano a la idea de que el científico social, el ingeniero social fragmentario, lo que tiene que hacer es reformas puntuales para mejorar la eficiencia, para incrementar las utilidades, aumentar los costos, aumentar los beneficios y disminuir los costos, entender que tomamos decisiones desde la individualidad y es el individuo el que resuelve particularmente las problemáticas. Y bueno, con la teoría de la elección racional pues veremos que hay como toda una línea de explicaciones económicas y gubernamentales. Finalmente, este tipo de planteamientos nos lleva a la idea y a la defensa de Popper sobre la sociedad abierta en contra de la sociedad cerrada. Como les dije al comienzo de esta sesión, Popper fue un gran defensor de la socialdemocracia liberal. Esto significa que a pesar de que hay algunas historias y algunos acercamientos de Popper con un autor que es de apellido Hayek, Hayek es un autor muy importante para la economía y la defensa del libre mercado, él no iba en esa línea. Popper, al ser un defensor de la socialdemocracia,
sí creía en la intervención del Estado, no creía en la autorregulación del libre mercado, pero mantenía una convicción muy fuerte sobre la centralidad del individuo. Es decir, acá lo que hacía era rechazar lo que él veía como totalitarismos, totalitarismos de cualquier tipo, fuera fascista o comunista soviético, y estaba entonces comprometido con la idea de que la democracia liberal sí era el mejor de los caminos. Ya vamos a ver entonces por qué en esta idea de la sociedad abierta, pues también está como una relación entre su enfoque y su comprensión política y su comprensión eh, sobre el conocimiento. Mientras que la sociedad tribal cerrada, a lo largo de la historia, se habían presentado estas sociedades tribales donde las normas y los tabúes, la forma en las que se organizaba la sociedad o las formas en las que se comportaba la naturaleza, eran entendidos como órdenes naturales inmutables dados por las leyes naturales o por una deidad o por un espíritu. Ese tipo de normas y tabúes eran entendidos como algo natural y no como algo convenido, no como convenciones. Esa sociedad tribal cerrada lo que hace es plantear unas respuestas definidas, no ponerlas en cuestionamiento y no aceptar que se cuestionen esas mismas preguntas. Es un estado totalitario en donde tienes que obedecer como individuo ante esa organización social que hay una vez naciste y debes mantener tus facultades humanas y críticas bastante controladitas si quieres mantener tu vida. Por otra parte, la sociedad abierta, a la que él le apuesta, a la que él defiende, lo que hace es que pone en libertad las facultades críticas del hombre. Lo que hace es que entiende que las normas sociales y su efectividad, que tan buenas son para resolver los problemas, dependen de la propia humanidad, no de ningún dios ni de las leyes de la naturaleza, no son inmutables, son siempre modificables. Incluso el comportamiento de la naturaleza, un rayo no cae inexorablemente y por decisión de un dios que nos castiga, cae por unas condiciones atmosféricas, electromagnéticas y demás que pueden estudiarse y comprenderse y que pueden finalmente pues, ser replicadas o detenidas de algún modo en algún momento por las capacidades humanas. Nosotros entonces somos los que creamos esas normas y esos tabúes, son convenciones. Hay otras cosas que son las leyes del funcionamiento del mundo, de los entes físicos, de los hechos concretos, pero son dos cosas distintas y ahí entonces la sociedad abierta nos permite construirnos como sociedad de una forma distinta, no aceptar y agachar la cabeza frente a la sociedad en la que nacimos, frente a la tribu cerrada en la que nacimos, sino cuestionar y poner en juego nuestro pensamiento para ver cómo es que nos vamos a organizar de una mejor forma, de una forma más eficiente. Ahí Popper es famoso por afirmar que en esta línea, en esta sociedad abierta, se tolera todo, menos a quienes predican la intolerancia. Un Estado democrático, una sociedad abierta, no puede tolerar a quien está pública y abiertamente diciendo que deberíamos ser intolerantes, lo puede respetar si está en su privacidad y con sus ideas calladito y sin agitar al resto de la población. No puede aceptarse entonces una línea de pensadores, pues de una línea política o de activistas que diga que pues, ellos son intolerantes, pero que son más intolerantes los que no los
los que no le permiten tener sus ideas y expresarlas libremente. Ahí entonces empiezan a señalar unas diferencias entre qué es la libertad de expresión, que es aceptable, y qué es la libertad de odio, que no es aceptable. Acá, para Popper, en su línea del falsacionismo, en su línea de, de cómo funcionan el conocimiento científico y confiable, él va a afirmar que ningún Estado o individuo solo y aislado va a poder plantear unas soluciones globales, va a poder resolver todos los problemas. No hay una sola persona que pueda solucionar todo. Lo que necesitamos hacer es construir, como funcionan las ciencias, construir unas comunidades, construir unos equipos de trabajo que planteen diferentes propuestas. Esas diferentes propuestas se ponen a prueba, se contrastan con otras opciones y se empieza a definir cuál es más eficiente comparativamente. Para él lo más importante no era darle felicidad a la población, sino eliminar o disminuir el dolor y el sufrimiento. La organización social que pasara estas pruebas, que nos demostrara que era la más eficiente para disminuir el dolor y el sufrimiento de la población, era la que debíamos seguir. Vean que ahí estamos siguiendo esa misma lógica de la ingeniería social fragmentaria. Estamos escogiendo una cosa puntual, aislándola, intentando entender unos hechos específicos con una información puntual. Planteamos como en la teoría del conocimiento nos decía que había que plantear unas teorías y ponerlas a prueba. Pues eso mismo es lo que vamos a hacer entonces en esta organización, en esta sociedad abierta. Su defensa por la democracia se debe entonces a este camino. El marco político democrático es el único, afirmaba él, es el único que tiene la capacidad de rectificar sus errores y aprender de ellos para mejorar ese marco institucional en el que está. La democracia es la única que permite constantemente revisarse, hacerse mejor y plantear reformas puntuales y específicas para ser más eficiente y más efectivo. Él entonces defiende la democracia frente a las otras alternativas políticas que había en su época y plantea y asegura que es en ese aprendizaje constante, en esa revisión constante, que vamos a construir una sociedad pues cada vez mejor. Tenía un buen optimismo de algún modo pues en ese sentido. Aquí, parado en esta misma tradición, en este mismo forma de comportamiento, de comprensión de Popper, están líneas gubernamentales, de organización social, como las propuestas del buen gobierno, de las mejores prácticas, de las buenas políticas. Ese tipo de propuestas son propuestas de ciencias políticas, de los estudios de la administración pública, que lo que han hecho es tomar este camino, decir que lo que hay que hacer es reformas puntuales, ver cómo otros están haciendo las cosas, compararlo con cómo nosotros las hacemos, contrastarlo y ir identificando cuáles son las mejores prácticas, cuáles son los buenos, cómo funcionan los buenos gobiernos, cuáles son las mejores políticas, y ahí hay entonces toda una serie de guías para la organización social. Con esto llegamos entonces al final de nuestra sesión. Vimos entonces un autor amplio que intenta construir una teoría tanto sobre el conocimiento y las ciencias como sobre la organización política y social de la sociedad. Intenta mantener esas dos áreas juntas e interrelacionadas. Y aquí, en nuestro próximo encuentro, hablaremos entonces sobre el artículo, la conferencia dictada por Popper sobre la lógica de las ciencias sociales.
este texto que está en la disputa del positivismo en la sociología alemana, la propuesta de Popper en su discusión intensa con Adorno, una línea entonces de enfrentamiento entre el racionalismo crítico y la teoría crítica. En la próxima sesión vamos a hablar entonces de este texto, vamos a ver especialmente cuál es ese método criticista para las ciencias sociales que él propone y qué es esta idea de la lógica situacional que él plantea. Les agradezco mucho su atención, los invito entonces a que lean este texto y nos veamos en la próxima.